Ya, vamos a compartir. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Ya están viendo la presentación. ¿Alguien más quiere entrar? No. Ya, ¿están viendo la presentación? A Sí, ver, Miss. listo. A ver, hoy día entramos al tema de organografía vegetal. A ver, ¿qué es lo que comprende esta temática? ¿Qué aspectos creen que van, qué han mirado, qué están mirando en sus textos que tienen ustedes? A ver, comencemos. ¿Qué partes tiene esta temática? La organografía vegetal. ¿Cómo está organizado un vegetal? A ver, comencemos. ¿Cómo está organizado el vegetal? A ver, participación. ¿Cómo se organiza un vegetal? ¿Cómo es una planta? A ver, ¿cuáles son esas partes? Comienza desde la raíz, pues Miss, la raíz, el Raíz, tallo, y lo que lo tallo, conforma, el tallo, las hojas. las hojas, ¿ya? ¿Qué más? Los Las hojas, frutos después. los Flor. frutos, la flor, y la semilla, ¿no? Y la semilla. Entonces tenemos nosotros, y vamos en ese orden, vamos a comenzar por la raíz, ¿ya? Fijándonos siempre, fijando nuestra atención en mis alternativas y preguntas que me puede venir de eso. Yo sé que es amplio el tema, los temas de biología son muy amplios, pero hay que fijar y hay que saber estudiar. Ustedes están en una etapa muy importante de que tienen que, creo que en diciembre va a ser su examen, y tienen, pues ya ahorita ya les queda un mes, ¿no? Un mes y pico para que ustedes puedan precisar más. No hay que desesperarse, hay que hacerlo con calma, lo importante es captar todo lo que necesito, ¿ya? Nada está de más. En lo más simple ahí va a estar el ingreso, ¿no? En lo más sencillo. Muchas veces, les dije, las preguntas son simples, hay que analizarlas y contestar bien, ¿no? Y para eso también hay que estudiar a conciencia, ¿no? Vamos entonces dándole un poquito más. Entramos a la raíz, ¿ya? Entramos a la raíz. En la raíz hay un aspecto básico que conocer. Eh, ¿Cuáles son las partes de la raíz? A ver, ¿qué me dirían? ¿Siempre ayudado de su separata o ayudado de la diapositiva? A veces están con su celular y no pueden ver, pero tienen su separata, tienen su texto. A ver, ¿cuáles son las partes? A ver, ¿qué La diríamos? raíz principal, Miss. La raíz principal de su compañero. A ver, es una opinión. Otro, La cofia. la cofia. Es cuello y cuerpo. Ah, eso es, ¿no? No, no. Entonces estamos hablando de la principal, como dice su compañero, y Edith también está muy bien. Cuello, cuerpo y cono vegetativo. Entonces no hay que cambiar las preguntas, ¿se dan cuenta? Y uno pregunta y uno muy bien las apreciaciones. Entonces lo que les pido acá es cuando ustedes escuchen o lean la pregunta, hay que tratar de leerlo, aunque sea 2 veces, pero hay que entenderlo porque uno se emociona y rápidamente marca, y eso nos lleva a error. Aquí no debe haber errores, hay que estudiar bien. Como dice, hay que ser lento, pero seguro, ¿no? Porque si no, no vamos a... Dije cuáles son las partes. Y según los textos de botánica y los textos de biología, dice cuello, cuerpo y cono vegetativo, así dice, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Ya tenemos las partes. Ahora vamos entrando a una de las preguntas que viene en esto de la raíz, ¿no? Por ejemplo, hay una zona ya entro en la parte de la raíz propiamente dicho. Tienen ustedes ahí una parte donde, y es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, donde la raíz comienza a alargarse, a desarrollar, donde se produce la mitosis aceleradamente para que se dé el crecimiento en longitud de la raíz. Entonces, hablamos de una zona desnuda, ¿no? ¿Cuál es esa zona? ¿Cuál creen que es esa zona? Zona de alargamiento mismo. Zona de alargamiento, ¿no? Y así lo vienen, bueno, es zona desnuda, parte de la raíz, donde no tiene pelos, ¿no? Y crece, y crece. Entonces hablamos de una zona de alargamiento. Y eso está en la parte inferior, aquí en la parte ya del ápice que decimos nosotros, ¿no? Esta zona es protegida especialmente con una membrana que se llama cofia o casquete, ¿no? La cofia o casquete. Todas las raíces que son terrestres, especialmente para que no vaya a hacer daño a estas células, se está protegida por la copia o casquete.
A diferencia que de las raíces, por ejemplo, de la orquídea, que son raíces aéreas, o de las plantas que son acuáticas, no tienen cofia o casquete. Esa es otra pregunta también que hay que recordar. La cofia solamente lo tienen las raíces terrestres, subterráneas, ¿no? O hipógeas, que lo llaman, hipógeas. Bien, entonces aquí tenemos ya una de las preguntas. Luego tenemos la otra pregunta clásica es, ¿cuál es la función de la zona pilífera, ¿no? ¿Para qué sirve la zona pilífera? Esa es una. Y vamos pensando en la otra, sobre la zona pilífera, es cuáles son los fenómenos físicos por la que esta zona pilífera hace su función. A ver, comencemos primero por la función. ¿Para qué sirve la zona pilífera? A ver qué me dicen. Absorción del agua, es minerales. Ya, muy bien, es un paralelo a lo que tiene el intestino delgado del hombre, ¿no? Que, por ejemplo, en el intestino delgado ahí tenemos las microvellosidades y en caso de la planta tiene la zona pilífera, ¿no? La zona pilífera, muy bien. Agua y sales minerales. ¿Y cuáles son esos fenómenos físicos por la que se va el agua asciende, ¿no? Asciende hacia esos... ¿y por dónde asciende el agua? ¿Por qué tejido conductor asciende el agua? Xilema. Por el xilema. Son los vasos, como dice, el tejido conductor está constituido del xilema y el floema. Entonces, por donde se va a ir el agua es por el xilema, que son tejidos muertos, ¿no? Entonces, los fenómenos físicos, ¿cuáles serían? Por la que asciende el agua por el xilema, que es tejido conductor. ¿Cuál fenómeno creen que suceda para que el agua pueda ascender? O así nomás va a ser. O sea, hay tres fenómenos muy importantes que hay que recordar y es alternativa de la pregunta sobre los fenómenos físicos por la que el agua asciende por la planta. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Cómo creen que suba el agua? ¿Cuáles son los fenómenos físicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien más quiere entrar? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería esos fenómenos físicos? ¿Alguien recuerda? Hidrotropismo, amigo. A ver, dice hidrotropismo, dice su compañera. Ya, pues ahorita vamos a hablar sobre ese tema del tropismo, ¿no? Ya vamos a hablar de los fenómenos físicos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto cuando ha ido al hospital y le han pinchado el dedo para que le saquen sangre en un tubito muy fino? Ese tubito fino se llama capilar. ¿Han visto ese proceso donde lo pinchan el dedo y lo acercan el tubito hacia donde está saliendo la sangre? ¿Han visto o no han visto? ¿Alguien? Son Sí. 30 y... ¿Se han visto, no? Ese tubito se llama capilar. Y el fenómeno por la que la sangre ingresa a ese capilar se llama capilaridad, ¿no? Entonces uno le acerca el tubito y comienza a ir la sangre hacia allá, ¿no? Ese fenómeno físico es lo mismo que ocurre acá. Entonces, acá hay un fenómeno físico que se llama la capilaridad, ¿ya? Ese es uno. Luego también, ustedes saben que el agua ingresa a través de un proceso llamado ósmosis, ¿no? La ósmosis. También es otro fenómeno físico que ocurre. Y por último, la transpiración, que es otro fenómeno también. Bueno, lo importante es que ya recordamos los fenómenos y las alternativas de esa pregunta. No es tan simple como pensemos, sino que también es un proceso físico importante que tiene la planta para poder tomar el agua. A través del xilema, ¿no? Se va como conducto. ¿Qué más tenemos en el cuello? Otra pregunta más. Acá tenemos las raíces. Hay una raíz principal y una raíz secundaria, ¿no? Que viene a ser la parte del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Ahora, esta raíz principal la vamos a fijar bien porque ya vienen las otras preguntas de los tipos de raíces y tiene que ver con esta raíz principal. Cuando esta raíz principal es delgada, es gruesa, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria, ¿no? Cuando la zanahoria, esta raíz principal, lo que comemos es la raíz principal porque luego salen las raíces secundarias. Esa raíz principal está engrosada o está delgada, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Entonces, ese es tema más de un momento de los tipos de raíces. Y tenemos las raíces secundarias, ¿no? Hay algunos, esta raíz principal ya no aparece,
sino aparecen más las raíces secundarias y al final todos parecen una cabellera, ¿no? Como si fuera Los pelos, como ustedes saben, del cabello son de la misma dimensión, nunca vamos a encontrar un pelo más grueso. Entonces, esto desaparece y también tiene su nombre y es una pregunta de admisión. Vamos a dejarle ahí para entrar luego a ver las imágenes de los tipos de raíces. Bien, entonces el otro punto que tocó su compañera muy importante es de los tropismos. ¿Qué es el tropismo? A ver, ¿qué significa tropismo acá en la raíz? Tropismo, a ver qué me dicen. ¿Qué significa Fenómeno tropismo? de movimiento, Miss. ¿Es qué? No te escuché. Fenómeno de movimiento, Miss. De movimiento, ¿no? De orientación, dice, porque si no nos dirían las plantas también se mueven, ¿no? Porque cuando dice las plantas se mueven, no, ¿no? Entonces hablamos de orientación, ¿no? Más o menos cómo se orienta la raíz y cómo se orienta el tallo. La manera como aprendo para poder ver cómo se orienta tiene que ver con la afinidad que tiene la raíz o el tallo. Por ejemplo, la afinidad que tiene la raíz por la tierra. ¿No? Supone que es una raíz. Geotropismo, Miss. Muy bien. Entonces hablamos, si es del suelo, la tierra, hablamos de un geotropismo. Y de eso diríamos, ¿es positivo o negativo? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? A ver, ¿qué me dirían? Sí, dice geotropismo positivo y geotropismo negativo. Primero veamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que sea positivo o que sea negativo? A ver, ¿qué me dicen? Geotropismo. A ver. Positivo es que va a estar en dirección, pues, justamente a la Tierra misma. Ya, que va a estar entonces Va a ser en contra justamente de la en Tierra. contra. Perfecto, ¿ya? Eso mismo, ese análisis que hacemos, eso analícenlo porque no vaya a ser que después ustedes lean la pregunta y después uno se marea, ¿no? Cuando quiere aprender de memoria y no razona. Si no razona muchas veces, por más que tienes tú el banco de preguntas, comienzas a estudiar, hace todo lo posible, pero si tienes un cambio ahí y no razonas, ya está bien complicada la situación, ¿no? Entonces hay que razonar para poder tener una pregunta correctamente marcada. Porque ahí viene el juego, ¿no? ¿Qué tiene positivo? ¿Qué tiene negativo? ¿Qué el tallo positivo? ¿El tallo negativo? Y si no razonas la respuesta, va a ser complicado que marques bien. Entonces, como estamos razonando ahorita, nosotros estamos razonando sobre cómo sería, ¿no? Si tiene o no esa afinidad. Ya, entonces, si hablamos del suelo, tiene afinidad positiva, supone que es una raíz normal, porque también a raíces aéreas. Bueno, si es normal, es geotropismo positivo, en caso del suelo. Y si fuera agua, a ver, ¿qué me dicen? Si fuera agua, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo en la vida, que vamos a pensar que a la raíz van a comenzar a salirse, ¿no? Supone que quieren agua, van a ir a buscar el agua del subsuelo. Entonces hablamos de un hidrotropismo positivo. Y también los autores y los científicos han probado, y también podemos tener la lógica de pensar que las raíces son muy sensitivas. Si está muy frío el suelo, generalmente el suelo tiene una temperatura adecuada, la temperatura del suelo óptima para el desarrollo de una especie determinada. Entonces ellos buscan la temperatura que debe ser. Y también, por lo tanto, ellos están en un hábitat muy apropiado. Por eso dice, hay un termotropismo. O sea, las variaciones de la temperatura también las raíces siguen, ¿no? Se orientan. Entonces tendríamos de esa manera. Y bueno, cuando hablemos de tallo, seguramente vamos a hablar que el tallo tiene, como le digo, una orientación más a la luz, ¿no? Y por eso hablaríamos seguramente del fototropismo que le sigue a la luz. Bueno, aparte de eso también hay otros tipos de movimientos, pero estos son los básicos y lo que tiene su material ahí, ¿no? Entonces, tenemos las orientaciones que tiene específicamente la raíz. Otra pregunta con respecto a la raíz es sobre su clasificación. Y uno de los puntos acá importantes hay, según el origen, cómo se clasifican, y ahí viene dos preguntas acá, ¿no? Sobre de dónde procede, por ejemplo, primera pregunta es de dónde procede la raíz dentro del embrión, porque el embrión tiene sus partes, hay que ver las partes del embrión, tiene su semilla, hacia la parte inferior bota la radícula, y esta parte inferior le llamamos hipocotilo, hipo, debajo,
y la parte superior, ahí bota, puede decir el tallo va a salir de ahí, de una estructura que vamos a ver luego que se llama la gémula o la yema, ¿no? La parte superior, y se llama epicotilo, ¿no? Epi, sobre, y acá la zona se llama hipo. Entonces, las alternativas vienen con epi o viene con hipo, cualquiera de las dos, pero vamos a ver qué nos preguntarían. Si nos preguntan de dónde procede la raíz, ¿qué diríamos? A ver, ¿cuál es el origen de la raíz? Dentro del embrión, estamos De la hablando radícula. de la Radícula. radícula. Y si viene hipocotilo, también porque es de la zona del hipocotilo, de la parte inferior. Ya íbamos estudiando y repasando más lo que se pone al tallo, hablaríamos de la parte superior, que acá está la gémula o yema, de donde sale el tallo, gémula o yema. O también la zona del epicotilo, epi, encima. Acá está el cotiledón, supone que son los cotiledones, en medio está la yema. Ustedes han visto los granitos de frijol cuando lo abren y en medio está una yemita, ¿no? O al costado la yema o en medio. Entonces uno lo abre y ahí está. Entonces cuando sale de la parte, va hacia la parte superior, ahí tenemos la yema o gema y en la parte inferior la radícula. De ahí vienen las otras raíces seminales que está al costado. Bueno, esas son las preguntas que he venido con respecto a este embrión. Vamos siguiendo el origen. El origen hay dos, las embrionales, ¿no? Ya hemos visto que sale de la radícula y tenemos, por ejemplo, ahí tenemos a las dicotiledóneas tipo café, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos cotiledones, dos tapitas. O el frijol, la alfalfa o la guava o pacay, ¿no? La guava, pacay, chimbío, que lo llaman ahí también, ¿no? Chimbío. Bueno, lo cierto es que estas especies tienen unas raíces embrionales, ¿no? ¿Por qué? Porque salen de la radícula del embrión. Y luego tienen, la clasificación en el libro es de las adventicias, que no necesariamente tienen su origen en los embriones, sino que cuando sale de las hojas, la otra vez hemos visto también este tipo de plantas que son las plantas ornamentales, las cactáceas, algunas de ellas, cuando sus hojitas sus raíces salen encima de la hoja, le llamamos hojas, raíces de hojas foliares, ¿no? Raíces de hojas foliares. Y cuando salen del tallo se dice raíces que son del tallo o caulógenas, porque el tallo es sinónimo de caulo. ¿Ya? Eso también hay que verlo porque hay muchas derivaciones, caulo. Entonces hablaríamos de tallos, de raíces de tallos caulógenas. Entonces, eso es cuanto a las adventicias que no necesariamente van a salir del embrión. Y ahí tenemos varios tipos de raíces de la caña de azúcar, del camote o los rizomas que está, por ejemplo, en el caso del kion, ¿no? Del kion. Hablaríamos también específicamente de las raíces que bota, por ejemplo, el maíz, que son las raíces fulcrias, para que pueda darle más soporte, ¿no? Más soporte a la planta. Bueno, ya hemos visto entonces las embrionales y las adventicias, ya esa es la diferencia, ya lo determinamos. Ahora vamos por las raíces, según la clasificación es según el medio donde viven. ¿Y cuál es la pregunta que los ha venido acá? Y acá se repite esa pregunta varias veces, ¿no? La pregunta que los ha venido acá es sobre los austorios o las parásitos, ¿no? Las parásitas o austorios, raíces parásitas o austorios, la palabra austorios ha venido, ¿no? En la pregunta está así, en la pregunta del banco de admisión. Entonces, estas raíces, para no olvidarnos, es una raíz que ingresa hasta el tejido cilemático, hasta el tejido conductor. El xilema y el floema lo utiliza. Cuando uno le sigue a estas raíces al huésped donde lo ha parasitado, va a ver que tiene una comunicación con el xilema y floema, o sea, toma sus alimentos del tejido conductor de ahí mismo para que ella pueda vivir, ¿no? En este caso hay una herbácea como la cuscuta que está en la selva, también es endémica del Perú. Esta es una característica de ese tipo de vegetal que parasita a los árboles, por ejemplo, las ramas, y utiliza todo su tejido conductor para poder vivir. La pregunta que vino es sobre las raíces austorias, ¿no? Raíces austorias o parásitas, eso ha venido. ¿Cómo se llama? Dice, ¿no? ¿Cómo se llama la raíz parásita o la raíz que está alimentándose de otra planta, ¿no? Entonces hablábamos de una raíz austoria. Eso ya está, es pregunta de admisión.
Luego tenemos ahí nosotros las raíces comunes, se llaman raíces hipógeas o subterráneas. Esa es la que normalmente tenemos y la que, bueno, es común, típica. Y las raíces, como tenemos nosotros en la zona lo de la orquídea, ahí también hay una pregunta muy importante, ¿no? La orquídea en sus raíces, estas raíces que lo estamos viendo acá, tiene un tejido muy importante para captar la humedad. Y ahí vamos a encontrar lo que se llama eso de ahí es el velamen, ¿no? Raíces que tienen velamen. ¿Quiénes son? Especialmente las aéreas. Y lo característico en la zona son las orquídeas o también plantas epífitas, ¿no? Sobre fitos planta, epi, sobre una planta, plantas epífitas. Entonces, no hay que olvidarse del velamen, que es uno de los tejidos propios de las orquídeas, donde lo utilizan para poder captar la humedad, ¿ya? Captar la humedad. Eso es importante para la zona y para las preguntas del contexto, ¿no? Pero esta es una particularidad, igual que los austorios. Luego tienen ustedes las raíces de las plantas acuáticas. Hay una gran diferencia con las raíces de la planta terrestre, de las raíces que están en el suelo, ¿no? Uno de ellos le había dicho hace un momento que carecen de algo. ¿De qué carecen las plantas acuáticas, igual que las plantas aéreas? A ver, en cuanto a la raíz, ¿de qué carecen? A ver. Cofia. De la cofia, ¿no? De la cofia o llamado casquete, ¿no? Y ahí es donde se encuentra también el cono vegetativo. Bueno, lo cierto que esas son las preguntas muy sencillas sobre esta parte, no hay que olvidarse de las plantas. Acá también no se olviden y repasen la pregunta junto conmigo sobre la pregunta que los hacen sobre el parénquima, ¿no? De estas raíces, por ejemplo. El parénquima de las raíces, los dicen si el parénquima es acuífero de las plantas acuáticas, ¿qué me dirían? ¿El parénquima es acuífero de las plantas acuáticas? ¿Qué me dirían? ¿Sí? ¿No? Porque hay parénquima acuífero, parénquima aerífero, parénquima clorofiliano y muchos tipos de parénquima. Pero acá nos confunde la pregunta cuando nos dicen que las plantas acuáticas tienen parénquima acuífero o no tienen parénquima acuífero. ¿Qué me dirían? Creo que tienen parénquima aerífero. Muy bien. Y ahí es donde debemos repasar lo que muy bien su compañera tiene claro, ¿no? Estos no tienen parénquima acuífero, sino parénquima aerífero, porque ese parénquima aerífero sirve para flotar, ¿no? Entonces ellos necesitan que sean aire, si tuvieran agua se hunden, entonces es necesario flotar. Entonces ellos tienen un parénquima aerífero. Ahí no hay que confundir la pregunta, porque uno se emociona y dice, planta acuática, parénquima acuífero, o como le relacionan la palabra agua, y ahí comienza a la confusión. Bueno, ya repasamos la otra pregunta más que no se van a olvidar seguramente. Luego tienen ustedes la clasificación de las raíces. En la clasificación de las raíces les estaba hablando sobre la raíz principal. Acá hay una variedad con la raíz principal. La raíz principal cuando se engruesa o es delgada. En una raíz normal, ¿no? Sin engrosarse, que esté en cualquier jardín, lo levantan y lo ven y van a ver si tiene esta forma de raíz, ¿no? En cualquier hierbita que encuentren, lo levantan y lo van a encontrar normales que le encuentren delgada, la raíz y a los costados, la raíz principal y mucho menos delgadas las raíces secundarias. Cuando es así, hablamos de una filiforme, de una raíz filiforme. Por ejemplo, el alfalfa, el garbanzo, y uno lo puede probar sacando las plantitas pequeñitas, ¿no? Y viendo sus raíces. Pero en la raíz filiforme se puede ver muy bien la raíz principal y la raíz secundaria. En cuanto a la raíz, este tipo de raíz que ha venido en el examen es sobre el nabo, ¿no? ¿Qué tipo de raíz tiene el nabo? Si vamos a ver en algo más específico, el nabo, su raíz es de tipo napiforme o tuberosa, ¿no? Pero creo que les vino la clasificación, el término más amplio, que es pivotante, axomorfa o típica, ¿no? Entonces, el nabo es natiforme, pero la natiforme está clasificado dentro de las pivotantes, axomorfas o típicas. Entonces, eso ya ha venido sobre el nabo. Y el nabo, pues, la raíz principal es más gruesa, es carnosa, es de reserva, igual que la zanahoria y el rabanito.
Entonces, esa pregunta ya está hecha sobre los natiformes o tuberosas, en los cuales están dentro de las axomorfas o típicas, ¿ya? Y bueno, y si nos preguntarían sobre las raíces de los árboles, decimos que esas raíces pilotiformes, ¿no? Pilotiformes, son raíces engrosadas, robustas, ¿no? Esas tienen propia de los árboles, las pilitiformes. Ya está entonces la pregunta que nos vino acá. Y no se olviden que hay que grabar también el término axomorfa, no esperemos que diga pivotante, también axomorfa o típica, es la más común, ¿ya? Luego tienen las raíces por su forma, también, aparte de las que hemos mencionado, las pivotantes, axomorfas, tenemos las fasciculadas, y esta también, o atípica, fasciculada o atípica, ¿no? Aquí tenemos que recordar muy bien que la raíz principal ha dejado de diferenciarse de las demás y por lo tanto parece una cabellera, por eso dice son raíces que si tú lo sacas vas a ver como si fuera una cabellera, especialmente en el trigo, la cebada y muchas especies más. El arroz también tiene una raíz fasciculada o fasciculada fibrosa, está dentro de las fasciculadas. Y también hay fasciculada tuberosa, y aquí sí hay las preguntas que debemos también recordar. En las fasciculadas tuberosas, las raíces fasciculadas tuberosas, sí es cierto que su raíz secundarias son del mismo tamaño, que parecen una cabellera, pero en este caso ya esas raíces se han engrosado y ahí pues hay sustancia de reserva, pues de los almidones, ¿no? Y ahí tenemos a la yuca y el camote, ¿no? Entonces la yuca y el camote proceden, porque ahí también hay unas preguntas que los hacen sobre si la raíz y el camote procede de la raíz o es tallo, ¿no? Y ahí uno confunde, por ejemplo, nos confundimos con la papa, ¿no? Entonces, si todos han visto ustedes seguramente una yuca o un camote, y siempre mentalmente acá los voy a hacer lo siguiente, ustedes dicen, si la papa ustedes lo ven, encima, ustedes han visto la papa y encima tiene sus yemitas, o no han visto, a ver, si recuerdan, alguien está en su cuarto. Sí, ya, entonces, el razonamiento, y lo vamos a repetir más allá para que se quede calado ahí y no haya nunca confusión entre si es de la raíz o es del tallo. Únicamente las yemas están en el tallo. En el tallo tiene yemas, ¿no? Hay yemas apicales, yemas axilares. En la raíz, si ustedes leen el texto, no hay yemas. Por lo tanto, y siempre donde sale yemas, sale una planta, ¿no? En el caso de la raíz, no hay. Entonces, si decimos que, si nos acordamos, o si vemos un camote o una yuca, y en la parte superficial, ¿han visto ustedes alguna yema? No, mija. No, no hay yemas, no hay yemas. Y para eso que hay que reconocer bien la yema, ¿no? Supone que la papa tiene sus ojitos, ¿no? Sus ojitos. No, no hay una papa lisa. Y si ven ustedes un tubérculo liso, tienen que decir eso viene de la raíz. Pero si tiene yemas, van a decir que eso viene del tallo. Entonces así no se van a confundir. Entonces si hay una mezcla de palabras ahí, ustedes simplemente comienzan al análisis, ¿no? Hemos dicho que solamente yemas hay en el tallo. En la raíz no hay yemas, ¿no? Ni hojas, ¿no? En la raíz no hay yemas ni hojas. Entonces, por lo tanto, tengo que acordarme. Si ustedes conocen la mashua o la oca, no sé si alguien lo ha visto, porque en su texto dice esos ejemplos que son frutos de la sierra, ¿no? Bueno, si ustedes conocen la mashua o la oca, que está junto al lado de la palabra papa, todas tienen ojitos. Nada es liso como un camote, porque ustedes ven el camote es muy liso, no tiene nada de ojitos. Esos ojitos estoy refiriendo a las yemas, ¿no? Ojitos. Que donde de ahí, si tú ves a una papa, la haces germinar, va a salir sus otras papas de las yemitas, pero a un camote anda a meterlo a la tierra, va a salir otro camote, ¿creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a salir otro camote de un camote? no, Jamás saldría. O vayan a enterrar yucas, ¿saldría yucas de ahí? No va a salir yucas. Ya, con lo que acabamos de razonar,
no puede haber confusión cuando ustedes marquen eso. Claro que yo en mi época que postulé, que hace mucho tiempo, toda una mezcla de todo, no me dieron la precisión, ¿no? Pero te mezclan tantas cosas que al final te confundes y no eres muy eficiente, ¿no? Al momento de contestar. Pero yo les pido que esa yuca, camote, que viene mucho, y la papa, que si es raíz o no es raíz, sería bueno que la apliquen el razonamiento que acabamos de hacerlo. Todo lo que sea liso, el fruto sea liso de tubérculo, va a pasar a ser a mí la yuca crece en el propio tallo. Muy bien, la yuca, el crecimiento es a través de los tallos, la van cortando y también es hemos visto que porque tiene sus yemas, ¿no? Muy bien. Entonces, mi razonamiento es ese. Luego, entonces, ¿qué tipo de raíz será? La fasciculada tuberosa. Entonces, aquí hay dos, fasciculada fibrosa y fasciculada tuberosa. Y ahí vemos a la yuca y el camote, y a diferencia que lo que hemos visto, vamos a ver en el tallo, pues ahí vemos a la papa, la yuca, la papa, la machua y la oca, creo dice su separata. Bien, entonces ya tenemos las diferencias, no hay que olvidarse. Y bueno, ojalá que si lo bien eso, pues no va a haber falla alguna. Con respecto a las raíces modificadas, ¿qué pregunta nos ha venido con respecto a las modificadas? Una de las preguntas nos ha venido sobre los neumatóforos, ¿no? Sobre los neumatóforos. Bueno, hay raíces que están en zonas inundadas y se ha tapado tanto con vegetación que no entra el oxígeno, que ya no hay luz ni oxígeno, no hay actividad favorable para la raíz. Por lo tanto, las raíces que aunque son subterráneas comienzan a salir. No sé si se han dado cuenta algunos que han ido al campo, en zonas inundadas, en pantanosas, en zonas donde están los renacos, por ejemplo, ¿no? Los renacos están en zonas inundadas. Y cuando ya no hay oxígeno, las raíces comienzan a salir hacia afuera, ¿no? Como la foto que estamos viendo acá. Entonces, eso se dice raíces neumatóforos. Y esa pregunta ya vino sobre esas raíces que salen hacia la parte superior, pues en busca de aire, por ejemplo, ¿no? De aire, cuando hay poca aireación dentro. Entonces, es importante. Es igual de razonamiento que le hacemos, por ejemplo, cuando la planta está creciendo en un medio muy compacto, en suelo compacto. Entonces dicen, hay que remover la tierra. ¿Pero para qué quieren remover la tierra? Para que se capture ahí los gases, especialmente el oxígeno y lo que necesita la planta, y para poder utilizarlo por la raíz. Entonces, por eso, en zonas compactas generalmente, por eso sucede por la falta de tierra. La tierra compacta, ¿no? La tierra compacta hace que no capture el oxígeno dentro, y pues cuando nosotros queremos tener buen cultivo, comenzamos a nuestro jardín a tratar de mover la tierra para que pueda entrar los espacios necesarios con el oxígeno que necesita, ¿no? Entonces, igual, en el caso del agua, en el caso del suelo inundado, también, ¿no? A veces hay mucha producción también, ¿no? Entonces, las raíces necesitan salir. Entonces, hablamos de los neumatóforos, ¿no? Las raíces que emergen especialmente sobre la superficie de los suelos inundados. Esa pregunta ya vino. Los de los austorios también ha venido, que también es una modificación, y la hemos estado hablando en tipo de raíces, ¿no? Estas raíces parásitas o austorios, también ya vino esta pregunta. Bueno, estamos repasando preguntas, generalmente nosotros nos dedicamos a ver todas las preguntas posibles porque hay un banco de preguntas, ¿no? En toda universidad tienen su banco de preguntas. Y si llega a salir esta pregunta, pues en buena hora, ¿no? Yo sé que no se van a olvidar. Hay que repasar siempre lo básico y luego vamos recién ese es mi principio, ¿no? Bueno, yo aplico lo que yo hice, ¿no? Primero lo que existe lo aprendo bien y luego continúo, si me doy más tiempo, continúo profundizando un poquito más. Pero lo cierto que no puede fallarme las que ya vino, ¿no? Eso ya sería, puede, responsabilidad de uno, porque ya sabe que lo importante acá es ingresar. Y si van a ingresar, pues hay que agarrar sino a estudiar lo que ya tengo y lo que puede venir también, para pensar en si no pasa el plan A, pasa el plan B, ¿no? Cualquiera de los dos, pero tiene que ingresar. Austorios y neumatóforos ya vino, y esa es pregunta clásica, ¿no?
raíz, parásita, dicen, ¿no? Raíz, que para cómo se llama esa raíz que utilice, si el M-floema de otro vegetal o ha ingresado dentro, o está, tiene su huésped las plantas, ¿no? Entonces uno puede. Bueno, ese es en cuanto a ahí. Ahora sí, las otras raíces, por ejemplo, en la zona tenemos unas raíces cuando el árbol, hay unas especies de árbol maderables que crecen muy alto y tienen unas estructuras que le dicen los tablares o tablones, ¿no? En la base. Ahí tenemos el ficus, el ceibo, el cedro. Y bueno, hay bastantes árboles en la selva, ese es común ver en el bosque, ¿no? Los árboles grandes. Y esos son raíces modificadas llamados tablares. Luego, en la zona le podríamos comparar también a zonas inundadas, pero lo que estamos hablando acá en el ejemplo de separata son de los manglares. Los manglares son árboles que viven, por ejemplo, en Tumbes, por ejemplo, los manglares de Tumbes, donde bota unas raíces, ¿no? Llamadas zancos. Y ahí es donde se desarrolla toda la parte de los moluscos. Ustedes saben que en cuanto a Tumbes y Piura, pues son las zonas donde hay bastantes organismos para alimentación, como son los moluscos, los crustáceos y todo eso, los mariscos, ahí hay cantidad, ¿no? Entonces, de variedad también. Entonces, especialmente están viviendo en esta zona, ¿no? En los manglares. Y ahí es una zona muy productiva. Y ahí se nota estas raíces zanco, ¿no? Raíces zanco, enredadas, ¿no? Raíces zancos enredadas entre ellos. Bueno, le dicen fulcras, pero como están enredadas, le dicen zancos, por eso cambian ahí. Y las fulcras serían los que bota, por ejemplo, el maíz. No solamente, es un ejemplo, ¿no? El maíz. El maíz para anclar más al suelo y no sea tumbado por los factores, ¿no? Factores climáticos. El aire, por ejemplo. Bien, entonces ya tienen los tipos de raíces, las modificaciones y las preguntas que lo puede venir sobre estos tipos de modificaciones que hemos visto. Bien. ¿Qué nos puede venir con respecto a la estructura de la raíz? ¿No? La estructura de la raíz se observa fácilmente y eso lo hacen en los laboratorios, ahí lo tienen cuando hacemos botánica y todo eso, en la universidad se puede muy bien con el microscopio, ¿no? A la raíz se le corta, ¿no? Se le corta en forma horizontal, se sacan láminas. Esas láminas finitas se sacan con una bisturí o también con una navaja, cortes muy finos. Y ese corte muy fino con una gotita de agua se le pone en microscopio y a veces usamos coloración y por eso las imágenes se ven coloreadas, ¿no? Para que se divide mucho más las partes. Pero lo que está viendo acá en la gráfica es lo mismo que se ve en cualquier microscopio cuando hacemos un corte transversal de la raíz. Igual hacemos también del tallo. Pero ¿qué lo pueden preguntar en esta parte? Para eso hay que diferenciar dos. Su separata está de doble, he visto ahí los dos temas ahí. El de raíz secundaria lo veo más cortito. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando la raíz es de una planta menos de un año, se va a ver como esta planta y le decimos raíz tiene una estructura primaria, ¿no? Una estructura primaria. Y cuando la plantita es más de un año, hablamos de una estructura secundaria. Ya a eso se diferencia y vamos a ver solamente un aspecto que lo diferencia de la raíz, estructura primaria y secundaria. Por ejemplo, si lo vemos esto a microscopio, les dan a una persona para que vean, dirían, después de que ustedes van a ver ahorita, van a repasar lo que es las partes, van a decir, ya, como no tiene esto, entonces esta es estructura primaria, es de una planta joven, de una planta que tiene menos de un año, ¿ya? Ahí se la di. Entonces, cuando hablan, porque a veces, ¿y qué es la estructura primaria, secundaria? ¿Por qué le voy a memorizar? ¿Qué tiene que ver eso, no? Pero simplemente es algo que tienen que captarle de esa manera. Las plantas jóvenes tienen esta estructura y las plantas adultas tienen otra estructura, pero solamente se aumenta dos términos que tienen que grabarlo, que la vamos a ver en la otra diapositiva. Si nos dijeran acá la estructura de la raíz, ¿cuáles son esas dos partes que podemos diferenciar de la estructura primaria de la raíz? ¿Qué me dirían? A ver acá. ¿Qué me dirían? A ver, falta aire, muy bien, está Axel, muy bien, ha participado, estaba en el otro lado. Miss, creo que puede ser la corteza y la parte del centro.
Muy bien, perfecto. Fijemos ahí lo que estamos hablando. Dos partes claras, la corteza y el cilindro. Y a usted lo preguntan, en la corteza, ¿qué estructuras hay? Y así para poder diferenciar, ¿no? Entonces vamos grabando la corteza. La corteza, la primera capa vendría a ser la capa pilífera o también llamado rizodermis. La lógica está que ahí está con lleno de pelos, ¿no? Pelos o pilis, rizodermis. Y hablaríamos, si está así, hablaríamos de la zona pilosa. ¿Se acuerdan que hemos visto una donde está bastantes los pelos para absorber el agua, ¿no? Hablaríamos que en esa parte se ha cortado y se está viendo esto de acá, ¿no? Porque si cortamos la parte donde es la zona de alargamiento, no vamos a ver los pelos, ¿no? Entonces eso también la lógica hay que darle. Pero vamos a lo principal. Primero la rizodermis, ¿no? O también capa pilífera. Luego todo el blanco que ven acá, son células que ven en blanco, fondo blanco, viene a ser el parénquima. El parénquima. Este parénquima, en caso de las yucas, es un parénquima de reserva, está lleno de almidón, o en el caso del camote, está lleno de almidón. Entonces, eso es importante también acordarse. Dice, bueno, es una raíz, y si yo lo corto, ¿qué voy a ver? ¿Y en dónde está depositado el almidón? En el parénquima, en el parénquima. Y de este parénquima que está cerca de la rizodermis se llama parénquima externo. Y el que está ya casi llegando cerca a lo que es el cilindro central se llamaría la parénquima interno. Entonces hay dos tipos de parénquima, externo e interno, ¿ya? Eso sí hay que recordar. La parte superior son, dice, células isodiamétricas y aquí son otros tipos de células casi cuadradas, ¿no? Entonces, esos son el parénquima. Todo lo blanco es el parénquima. Y pertenece a la corteza la endodermis. Después del parénquima sigue la endodermis, que es la primera capa que vemos acá como un anillito encima. Porque acá ven dos capas, una que está acá y la otra que continúa también, ¿no? La superior es la endodermis. Entonces, si me preguntan la corteza que tiene, tendría que acordarme primero la capa pilífera, luego sigue el parénquima y luego la endodermis, ¿no? No voy a mezclar las cosas, es la endodermis. Luego, paso a estudiar el cilindro central. El cilindro central, ahí voy a encontrar lo que dice Edith, el xilema y el floema. Ahí voy a encontrar el xilema y el floema. El xilema, unido al floema, forma los haces. Es como si fuera mi mano así, ¿no? Una parte está el xilema y la otra parte está el floema. Los dos forman las haces vasculares. Esas haces se van repitiendo. Haces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, estoy contando los haces vasculares. ¿Y qué es un haz vascular? Es la unión del xilema y el floema. Y eso se repite en toda lo que es acá, en este caso de la raíz, en el cilindro central. Y lo que lo está uniendo al centro es la médula. Este tejido, la médula. Entonces, en un cilindro central tengo el xilema, el floema, ¿ya? Y eso que hay que recordar que al xilema le decimos vasos leñosos y al floema le decimos vasos liberianos. Eso hay que recordar también. En el centro está la médula. Y lo que está rodeando a todo lo que hemos hablado se llama periciclo. El periciclo, que está debajo de la endodermis, el periciclo. Y si quiero saber algo más sobre el periciclo, es el tejido donde va a dar lugar a las raíces secundarias, ¿ya? El periciclo, lean su separata, ahí dice, el periciclo da lugar o de ahí es el origen de las raíces secundarias, ¿ya? Porque supone que lo que estoy agarrando acá es una raíz primaria, pero entonces lo que da origen a la secundaria vendría a ser el periciclo. Ya tienen ustedes la estructura primaria y hay que repasarlo para no confundirse si es parte del cilindro central o es parte de la corteza, ¿ya? Cuando me hagan la diferencia con la estructura secundaria, cuando me digan la diferencia, solamente voy a recordar lo siguiente. Ya hemos dicho que la estructura secundaria lo presentan las plantas adultas, las plantas como los árboles o las plantas perennes, como por ejemplo ahí tenemos lo que es el café o también el cacao, ¿no? Son plantas adultas. Bueno, ¿qué diferencio con lo que he venido estudiando? Solamente acá voy a agregar que en esa planta ya con estructura secundaria se presenta el cambium y el felógeno. Eso no hay que olvidarse, el cambium y el felógeno, ¿ya? Entonces ahí tiene la diferencia, por eso ya no lo vamos a estudiar acá más, porque allá tiene lo mismo, lo que va a diferenciar es
que en la secundaria se aumentó el cambium y el felógeno. Listo. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Qué dice Edith? Axel. Bastante participación. Muy bien. Luz también. Luz Clarita está ahí también. Sí, Miss, todo claro. Sí, ya. Solamente lo que les pido es que graben lo que tienen que grabar en su cabeza, porque a veces uno quiere más cosas y no hay ni tiempo, y lo que ustedes tienen que ver, el punto principal, cuál es la diferencia, qué voy a marcar acá y qué no, porque no me pongan ahorita, están en una etapa muy, muy importante, donde deben ser más eficientes en cada momento. Miss, Dime. ¿puede explicar el cambium y el felógeno, por favor? Ah, ya, les decía que la diferencia con la estructura primaria que lo presentan las plantas jóvenes, que ya hemos visto la estructura primaria recordando, tiene su cilindro central y tiene también la corteza, ¿no? Ya veamos ahí. Lo mismo tiene la estructura secundaria, lo que hemos visto tiene lo mismo la estructura secundaria, solamente que aquí hay que agregarlo, que aparece lo que es el cambium y el felógeno. El cambium da origen, acuérdense de los tejidos, el cambium da origen a los haces vasculares, al xilema y floema. O sea, cuando dice, ¿y de dónde salen esto? Del cambium, ¿ya? El cambium, eso aparece acá. Y también aparece lo que es el felógeno, para dar lugar al suberocorcho. Acuérdense de tejidos, ahí también está. Lo que le estaba trasladando la idea es que si ustedes ven la diferencia y quieren ver entre una estructura secundaria y primaria total, ¿cuál es la diferencia? Que en la estructura secundaria de las plantas adultas aparece el cambium y aparece el felógeno, que acá se ve bonito así con su felógeno, ¿ya? Y esa es la diferencia entre los dos, el cambium y el felógeno, ¿ya? El cambium, para que repasen, da lugar a los vasos conductores, o sea, origina, y el felógeno al suber o corcho. Acuérdense de esa pregunta del otro lado de tejidos, ¿ya? ¿Sí? ¿Captaron la idea? Sí, Miss, gracias. Ya. Muy bien, entonces ya tenemos eso, y si no han captado, vuelvan a repasarlo, pero ahí todo es a ganador, ¿no? Repaso bien para no quedarme ni una, como dicen, ni una pregunta debo fallar en las que ya es común, ¿no? Eso es importante para ustedes, para que tengan asegurado al menos, dicen, bueno, voy a estar igual que todos, pero para que tengan mejor que otros, estudien un poquito más, bueno, si no, no hay diferencia alguna. Fijación de la planta, absorción de agua, conducción de savia bruta, ¿no? Conducción de savia bruta, es el caso de la raíz, y almacenamiento de sustancias de reserva, como he visto algunas modificaciones de la raíz. Pasemos al tallo. La pregunta del tallo, ¿cuál es? La pregunta del tallo es sobre de dónde se origina, ¿no? ¿En dónde se origina el tallo? ¿Dónde se origina el tallo? A ver, eso lo vamos a repetir otra vez, lo hablé allá en raíz, también estábamos haciendo esa relación con el tallo. ¿En dónde se origina, creen ustedes, el tallo? A ver qué me dicen. Ahí está Luz, Edith, una buena aula ahí acá. Tenemos a Axel. A ver, ¿qué me dicen? ¿En dónde se origina el tallo? De la gémula, ¿no? En la gémula, o también llamado plúmula, ¿ya? Mira, y aquí dice cotiledones, ¿no? Estamos hablando de una semilla que tiene dos tapitas. Acuérdense que creo que ya me escucharon cuando hablamos, hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ese es un lenguaje común de los agricultores también y de las personas que estamos al contexto. Las monocotiledóneas solamente no tienen tapitas, es como el arroz, por ejemplo. Anda, ábrele el arroz, se rompe todo, ¿no? No se puede abrir en dos, pero si tú abres un café, se abre muy bien las tapitas y en medio queda la gémula, ¿no? Entonces la gémula o yema. Bueno, lo cierto es que, o de una arveja, por ejemplo, ¿no? También lo abre en su cotiledón. Estamos hablando de la germinación de un cotiledón. Ya hemos dicho que aquí está bien determinado que lo que es el tallo va a salir de la yema o gémula, o también de la zona llamada epicotilo, epi encima. Y la raíz pues sale de la radícula, repasando otra vez, y de la zona llamada hipocotilo, que está abajo. ¿Ya? Entonces, esa pregunta ya vino. No hay que olvidar de que al tallo también lo dicen vástago, ¿no? El vástago. Y otra vez recuerden de que solamente la parte del tallo tiene las yemas apicales y yemas axilares.
Y bueno, entre rama y rama, ahí tenemos los entrenudos, ¿no? Los entrenudos. Y como hemos recordado también en la raíz, pues tiene su cono vegetativo en la parte superior, donde está la yema apical, ahí están los meristemos, tejido meristemático, donde tiene una acelerada mitosis para dar crecimiento en longitud al tallo. Luego tienen el cuerpo, donde ahí encuentran pues las flores, las hojas, ¿no? Bueno, y abajo es una línea imaginaria, que es el cuello, que da entre la parte aérea y la parte terrestre, ¿no? Ahí viene el cuello. Bien. Ahora vamos a entrar a otro. En las clases de tallo, les ha venido sobre el cálamo, ¿no? Sobre el cálamo, por ejemplo. Hay tallos muy característicos, uno que se llama cálamo y otro que se llama caña. Estamos hablando de tallos herbáceos, porque entre las plantas hay una clasificación que se da desde la antigüedad. Ahí dice, estos son hierbas, ¿no? Y estos son árboles, ¿no? Y hay plantas herbáceas, las hierbas, que tienen su tallo más voluble y no son tan perennes que digamos, ¿no? Y otros tenemos las leñosas, las que tienen tejido leñoso, como los árboles, ¿no? Como los árboles. Entonces, dentro de esta pregunta, porque hay entre cálamo y caña, hay una diferencia. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre cálamo y caña? Es cierto que la caña ya lo conocen, ¿no? La caña. ¿Quién no comió una caña también? Ahora, con respecto al cálamo, un ejemplo es el junco, ¿no? Es el junco. A ver, ¿qué diferencia ustedes creen que exista? ¿Qué deducción tienen? A ver, ¿qué me dicen? Entre el cálamo y la caña. ¿Cuál es su deducción? ¿Habrá diferencia? ¿No habrá diferencia? Y la diferencia está en el tallo, ¿no? Su forma, dice su compañera. Muy bien, ahí está su forma del tallo. Su composición interior, mes. A ver, una podría ser su composición, dice. ¿Ya? Vamos, buenas deducciones tenemos. Ahora vamos. A ver, ¿alguien más quiere participar? Ahí dice. Ya. La caña, si ustedes han visto, tiene nudos, ¿no? Todos no conocen la caña, ¿no? Y cuando uno pela una caña tiene nudos, así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Han visto la caña? No, todas melicitas así, suaves, así todo, ¿no? Ya. Si ustedes han visto eso, y cuando vemos un junco, muy bien, esa caña tiene nudos, y si no tiene nudos, va a ser tipo cálamo. Entonces, la diferencia está en los nudos, ¿ya? Dice en la alternativa, la pregunta que ha venido sobre esto, dice tallo, que no tiene nudos, ¿no? ¿Cómo se llama? Así venía, ¿no? Okay. Perfecto. Entonces, la que no tiene nudos se llama tipo cálamo y la que tiene nudos se llama tipo caña, ¿ya? No es que la caña, hay diferentes tipos de caña, ¿no? Hay caña dulce, entonces, diferentes tipos de caña. Entonces, hablamos de cálamo y hablamos de caña. La pregunta que nos ha venido es ese tipo de tallo que no presenta nudos. Entonces, la respuesta es cálamo. La otra pregunta que ha venido es, hay plantas que solamente en la parte superior, puede ser en la parte del lápices, ahí nada más presenta ramas u hojas. Y en todo la magnitud del tallo no presenta ramas ni hojas. ¿Cómo se llama ese tipo de tallo? A ver, ¿qué me dicen? Y es propio de la selva, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de tallo? ¿Qué me dirían? Que solamente presente en la parte superior las hojas y ramas y todo el tallo no tiene nada, ¿no? A ver, tallo leñoso. Sí, es leñoso, sí, leñoso, pero ¿cómo se Ya, el llama? estípite. Puede ser tronco y estirpe, mes. No, estípite, tronco no puede ser porque el tronco sí presenta. El tronco es lo común que tú ves ahí, por ejemplo, la pomarrosa que lo vemos por ahí. Ese es tipo tronco, ¿no? Cualquier árbol que en toda su magnitud presente ramas o hojas, ese es tipo tronco, es lo común. Y imagínate con una palmera que seguro estarán mirando ustedes por ahí, no tiene absolutamente nada en toda la magnitud. Solamente tiene en la parte superior, lo que lo usamos para la uncha, ¿no? Para poner ahí los pañuelos o lo que ponemos, ¿no? Bueno, el estípite, esta es una pregunta que he venido siempre.
y eso no hay que confundir. Una cosa es estípite y otra cosa es tronco. La palmera es inconfundible. La palmera solamente tiene sus ramas en la parte superior. Y eso es obvio, ¿no? Entonces, y a la que ha venido es la palabra estípite, ¿ya? Estípite. No hay que confundir. Luego, tenemos para recordar acá, por ejemplo, los tallos subterráneos. En tallos subterráneos tenemos los bulbos, los tubérculos, ¿no? Y los rizomas. Lo característico que hay que recordar sobre la papa. Hemos dicho que la papa su origen es de tallo. Y porque en el tallo hay yemas, así es como los he hecho razonar. Entonces, acá tenemos, no hay que confundir, acá sí tenemos la papa, también tenemos los bulbos y tenemos los rizomas. Los bulbos, hablando de la cebolla, ¿no? Cebolla de cabeza, la cebolla. Y los rizomas, pues ahí tenemos lo que es la grama y los, ¿cómo le llaman esto? Esto de acá le llaman el quión. Listo. Y también ahí tenemos la cúrcuma, creo que la que da el color, ¿no? También hay otra especie. Bueno. Es el nabo también puede ser ahí. ¿Quién? El nabo. Pero el nabo acabamos de hacerlo. ¿En dónde hemos hecho el nabo? A ver, ¿quién contesta? ¿En dónde hemos hecho el nabo? ¿Lo podemos poner el nabo acá? La raíz. En la raíz. A ver, en la raíz, porque acá estamos en tallo ya. Y lo otro ha sido la raíz. Hay aspectos importantes que ustedes cuando siguen la secuencia, como le está siguiendo su compañero, que cuando a veces uno quiere recordar algo y acuerda de sus clases, ¿no? Dice, primero hablaron de la raíz, pero ahí habló sobre eso. Entonces, por lógica, es raíz. ¿De qué está hablando? Del nabo. Hemos hablado primero nabo, ahora ya pasamos a raíz. Y en raíz estamos hablando, que diré de tallo, ahora estamos hablando de tallo. Cuando hemos hablado de nabo ha sido en raíz, y acá estamos hablando de tallo, ya estamos en tallo ya. Y hay que recordar también lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la papa, el nabo estaba en el otro lado, natiforme, ¿no? Y de raíz axomorfa. Bueno, seguimos entonces, antes que se nos vaya el tiempo. Ya lo vimos los tipos de tallo, ya, muy bien, los tipos de tallo. Ahora pasemos a la hoja. ¿Cuáles son las preguntas sobre la hoja? En la hoja hay que recordar siempre, la hoja pues inicia, sus partes son la vaina, el peciolo y el limbo. La pregunta que les ha venido es sobre el peciolo. Como ven acá, el peciolo es la que une el limbo al tallo, ¿no? La que une el limbo al tallo o a la ramita. Entonces, hemos visto que hay plantas que tienen especialmente peciolo y las plantas que no tienen peciolo. A las plantas que no tienen peciolo, ¿cómo se les llama? A ver. ¿Qué dirían? Esa pregunta también es clásica dentro de este tema de la hoja. Las que no tienen peciolo es esta parte que une el limbo al tallo, ¿no? Algunas tienen peciolo y otras no tienen peciolo. Y el que les ha venido es sobre cuando no tiene peciolo. ¿Cómo se llamará? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llama las que no tienen peciolo? No. Plantas que tienen peciolo y plantas que no tienen peciolo. Si ustedes lo unen acá, las sésiles, muy bien, sésiles. Y ahí viene 3 nombres, ¿no? Si uno le ponen a la palabra peciolo, la anteponen la letra A, que significa sin, dice apecioladas, dice, ¿no? Apecioladas, sin peciolo. O también llamadas sésiles, o también llamadas sentadas. Eso también ha venido en esta parte de la hoja. ¿Listo? Entonces ya tenemos una pregunta ahí. La siguiente pregunta con respecto a la hoja nos viene, por ejemplo, hay una parte de la hoja en donde está constituido, o se puede decir, ahí está los haces conductores, que viene a decir el xilema y el floema. ¿En qué parte de esta hoja se encuentra, creen ustedes? Y está ahí puesto, ¿no? Donde están los haces conductores, o donde está el xilema y el floema, por donde pasa el xilema y el floema. ¿Por dónde creen que pase en la hoja? Esa es otra pregunta. Está constituido de tejido. A ver. Por el nervio central, Miss. Por el nervio, muy bien, por el nervio, por el nervio central y por los demás, o sea, todo esto sigue nervio, ¿no? Por acá pasa el xilema y el floema, y luego también por la parte de la nervadura, por la nervadura.
¿Y dónde no es pronunciada la nervadura? ¿En el as o en el en vez? ¿Qué me dirían? ¿En el as o en el en vez? En vez, En vez, En el en vez, ¿no? En el en vez. Ya sabiendo que el as es la que da el sol y el en vez es lo que da mirando hacia la tierra, ¿no? Mirando hacia abajo. Bien, entonces ya tienen esa pregunta, dos preguntas muy claras. Luego les preguntan sobre los estomas. ¿Sí saben cuál es la función de los estomas? ¿O no saben? A ver, siempre. ¿Cuál? se realiza la fotosíntesis. A ver, ¿será cierto lo que dice su compañera? Las estomas son dos aberturas, así, tiene muchos estomas, ¿no? Cantidad de estomas, pero es así como está mi mano y por ahí pasa los gases, ¿no? El CO2 y oxígeno, o sea, quiere decir ingresa el CO2 y sale oxígeno. ¿Qué es la función que tiene entonces? Después de que les he explicado, ¿cuál es la función? respiración. Respiración, ¿no? Por ahí hacen intercambio de gases. Muy bien, entonces tenemos los estomas. Y la pregunta que nos viene es, ¿en dónde se encuentra la mayor cantidad de estomas? ¿En el as o en el en vez? A ver, ¿qué me dirían? Es, miss. En el en vez. Y acuérdense de esa gráfica, en el en vez. Y otra que se acuerden es, nos dicen que si te pones debajo de un árbol, te dice el aire es más fresco, te dicen. Y no es que te dicen, sino tú te vas debajo de un árbol y es más fresco en relación a lo que está al contexto, ¿no? Porque las hojas están con el en vez hacia abajo, te están mirando a tu persona, ¿no? Entonces por ahí sale el oxígeno puro de la planta. Entonces, cuando tiene bastantes hojas, entonces ahí es mucho más fresco, ¿no? Es mucho más gustoso estar debajo de una planta para que te dé ese aire fresco con un oxígeno puro, ¿no? Entonces, por eso es que es muy apropiado cuando vamos al campo o mismo en la ciudad mismo, te pones debajo de un árbol, ¿no? Bueno, los estomas están en el en vez. Esa es la otra pregunta. La tercera pregunta con respecto a esta hoja es en dónde se encuentra en la mayor cantidad de cloroplastos para la fotosíntesis. Será, haciéndolo recordar, en la cutícula, luego sigue la epidermis, luego sigue el parénquima y luego sigue otra vez la epidermis y ya acabó. ¿En dónde está lo que se hace donde hace la fotosíntesis por tener la mayor cantidad de cloroplastos? ¿En dónde creen? En el parénquima. El parénquima también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? No, porque hay dos tipos de parénquima, eso ya lo hemos estudiado. Se llama sí, hay parénquima clorofiliano y parénquima lagunar. Pero ese tiene un nombre que comienza con M. ¿Cómo se llama? A ver. Dice, cuando uno los esfuerza las neuronas, eso queda mal, dice, ¿no? Llamada mesófilo. Mesófilo, acuérdense, mesófilo. También es una respuesta ahí, ¿no? Del mesófilo. Mesófilo, parénquima, cualquiera de los dos. Ahora, si vienen más exquisitos, pues hay parénquima en empalizada y parénquima lagunar, la que viene en una práctica también que tiene. Listo. Entonces ya tienen ustedes las preguntas sobre eso y ojalá que venga alguno de ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que ahí estamos ya con el as y el en vez. Listo. Tienen ustedes las adaptaciones de las hojas, ¿no? Hay hojas, ¿no? Hay hojas que están modificadas y que se llaman catáfilas, que están cubriendo lo que es, por ejemplo, la cebolla, ¿no? Ustedes han visto una planta germinal, especialmente que tenga cotiledones, como un café o como una alberja, ¿no? Una semillita. Y a esas estructuras donde sirve de reserva para que el embrión desarrolle, le llamamos cotiledones. A eso también le dicen hojas modificadas, a los cotiledones. Las otras modificaciones son, en la sábila, por ejemplo, las hojas son escamosas o suculentas, ¿no? Se han modificado también. En el caso de la rosa, presenta unas estípulas en la base, ¿no? Que también eso es considerado como hoja modificada, ¿no? Y así, por ejemplo, el caso del girasol también presenta en la parte inferior sus hojas modificadas llamadas brácteas. Y en algunas flores que lo utilizan para la primera comunión, por ejemplo, hay las espatas, esa hoja blanca bonita,
porque es como un cartucho, ¿no? Y la hoja blanca se llama espata, esa es hoja modificada, ¿no? Hoja modificada. Que uno dice, pues las hojas todas son verdes, no. Hay hojas que no tienen pigmentos, ¿no? Entonces son hojas también modificadas. Lo que acompaña al caso del trigo, hay unas hojitas que están acompañando a la flor, se llama la gluma, la gluma. Otra hoja modificada lo podemos ver en el caso del cactus, también esas espinas, también es hoja modificada, y las espinas de algunos árboles también tienen esas hojas modificadas. Ya esto de los sésiles y pecioladas ya lo hemos hablado. En cuanto a la forma de hojas, ha venido una pregunta. ¿Cuál de estas hojas se parece a un riñón? ¿Cuál creen que se parezca a un riñón? A ver. Orbicular. ¿Cuál? Reniforme. Las reniformes, ¿ya? Eso ha venido, y si viene, pues en buena hora, ¿no? No se van a olvidar. Las reniformes. Y de ahí hay muchas formas más también, ¿no? Bueno, pero es cierto que las reniformes ya vino esa planta, ¿no? ¿Cuál se parece a eso? Entremos a la flor. Las preguntas clásicas de la flor hay que entender que la flor es el aparato reproductor, ¿no? Y dentro de las flores, a todas las plantas que tienen flores, ¿no? De plantas espermatofitas o fanerógamas, tiene que ver con la agrupación de dos, ¿no? Uno que son las gimnospermas y otro son las angiospermas, hay que recordar, ¿ya? Las dos tienen flores. La diferencia con las gimnospermas son las que tienen sus... especialmente sus órganos libres, ¿no? No tienen envoltura floral como la que tenemos en las flores que conocemos. Entonces, las flores que estamos viendo acá, la amarillita, es un ejemplo de una angiosperma. Y las gimnospermas que tienen óvulos al descubierto, ¿no? Óvulos al descubierto. Sus semillas están al descubierto. Otra diferencia entre la angiosperma y la gimnosperma y la angiosperma es que la gimnosperma tiene también sus semillas. Tiene sus semillas, pero sin un fruto verdadero, le dicen. No tiene un fruto verdadero, ¿no? En cambio, las angiospermas, ellas tienen semillas y tienen un verdadero fruto, el que conocemos comúnmente, ¿no? Un verdadero fruto. En cambio, las gimnospermas no. Las dos tienen semillas, las dos tienen flores. No estamos hablando de fanerógamas, ¿ya? Un ejemplo de gimnosperma lo podemos decir, por ejemplo, a las semillas de pino, ¿no? A pino, que no tiene un verdadero desarrollo de su fruto. Aparte de eso, deben recordar también, hay plantas que no tienen flores, son las llamadas criptógamas, ¿ya? Si no lo tienen por ahí, o búsquenlo, van a encontrar ahí en internet algunos gráficos muy importantes, sencillos para que ustedes puedan ver la clasificación. Entonces tenemos las fanerógamas y tenemos las criptógamas. Las fanerógamas es fácil recordar, tienen flores, y las criptógamas no tienen flores. Un ejemplo de criptógama es, por ejemplo, los musgos. Los musgos son las briófitas. O también las pteridiofitas, como son, por ejemplo, los helechos, que hay muchos hay mucho en la selva, ¿no? Los helechos tienen sus esporas. Si ustedes ven su follaje, le dan vuelta, ahí tiene sus esporas. Y por ahí se reproducen. No tienen flores. Repito, las que no tienen flores son las criptógamas. ¿Quiénes son? Los musgos, los helechos. Y también vemos algunas fanerógamas que no tienen un verdadero fruto. Por ejemplo, las gimnospermas, hablando del pino, por ejemplo, del pino. Y todo lo que conocemos nosotros a nuestro alrededor generalmente son plantas que tienen flores, esas son las normales, aparentemente, y tienen su envoltura floral. Entonces vamos sacando las preguntas rápidamente acá. Aquí tenemos nosotros una flor, las cuales las preguntas que ha venido sobre la flor, por ejemplo, es sobre el órgano femenino. El órgano femenino se llama también pistilo. Antiguamente le decían pistilo, ahora le dicen gineceo, pero también viene con la palabra pistilo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el pistilo o órgano femenino? O también llamado carpelo, o también llamado gineceo. Entonces, aquí hay que precisar bien, son lo mismo. La primera parte es el estigma. En el estigma es donde llega el polen, Y el polen no entra así facilito, porque los polenes que conocemos son amarillitos, por ejemplo, ¿no? El amarillito.
No es que entre de frente y se vaya de frente hacia el ovario, sino aquí ingresa al estigma y recién bota el llamado tubo polínico. Y ahí hay una pregunta sobre el tubo polínico, ¿no? ¿Dónde se forma el tubo polínico? Se forma en el estigma. ¿Qué quiere decir? El polen llega a esta parte superior, ¿no? Como si fuera una jarrita es esta, ¿no? En la parte superior, de ahí se forma el tubo polínico, que es la palabra como dice tubo. Es un tubo por donde va a bajar la célula masculina, ¿no? La célula que viene dentro del polen para la fecundación. Entonces, aquí se forma el tubo, la pregunta que les vino es sobre el tubo, ¿dónde se forma el tubo polínico? Entonces, se forma en el estigma, cuando llega el polen. Luego sigue el estilo y de ahí sigue el ovario. ¿Ya? Entonces, las partes del pistilo, o también llamado gineceo, actualmente le dicen gineceo, es el estigma, el estilo y el ovario. Ya tienen dos preguntas ahí. Luego les dicen sobre el aparato sexual masculino. Se llama el androceo y que está constituido por el conjunto de estambres. Generalmente son varios estambres. Y cada estambre está constituido por la antera, donde tiene el polen y el filamento. Todo esto corresponde al estambre. Y como les digo, una planta tiene varios estambres, ¿no? Varios estambres. Entonces, acá hablamos del androceo, o también llamado estambres, que viene a ser el órgano masculino. Y luego tienen ustedes la otra pregunta que viene sobre el perianto. ¿Qué es el perianto? El perianto tiene dos partes. Una de ellas es lo que ven las hojas modificadas, que también corresponde a la parte amarilla, que vendría a ser los pétalos, o también llamado corola, ¿no? Y luego en la parte inferior tienen los sépalos de color verde, o también llamado cáliz. Entonces, los pétalos más los sépalos viene a ser el perianto. Y si los viene corola más cáliz, también es el perianto. O si los viene corola más sépalos, también es perianto. Hay que estudiarlo bien, ¿ya? Entonces, la pregunta que les vino es sobre el perianto. Luego tienen un eje, ¿no? Un eje floral, ¿no? Dando soporte a la planta. Y acá también tiene su pedúnculo, que le va a dar, que va a poder unirse a la ramita donde sale esta flor. Entonces ahí tienen ustedes el pedúnculo, también llamado tálamo, ¿no? Tálamo o también receptáculo, tálamo o receptáculo. Bien. La pregunta final sobre esto es, hay flores que estos pétalos lo tiene soldado, ¿no? Así como la campanita, no sé si han visto, es diferente ver una flor tipo campana y una flor como la rosa, por ejemplo. En caso de la campana está soldado, ¿no? Soldado. Entonces, cuando está soldado los pétalos, hablamos de gamopétalos, ¿no? Planta en donde sus flores están soldadas, tipo la campana. Y cuando están libres, tipo la rosa, porque tú en la rosa sacas los pétalos, ¿no? Y lo puedes sacar y no se malogran, lo vas sacando y no está soldado, están libres. Hablamos de dialipétalos. Entonces, esa jugada de los dos términos tienen que grabar gamopétalos y dialopétalos, ¿no? Dialipétalos, dialipétalos. ¿Listo? ¿Me entendieron o no? Entre gamopétalos y dialipétalos. A ver. El gamo ya vino ya. Gamopétalos ya ha venido en pregunta. A ver. ¿Me entendieron qué me dice Edith, Luz? Sí. Una pregunta. Dime. Y ejemplos de plantas angiospermas, ¿cuáles pueden ser? En las plantas angiospermas, ahí tienes el matico, tienes lo que es la rosa, tienes por ejemplo, el geranio, casi todo lo que te rodea. Y solamente grábate que las gimnospermas, por ejemplo, ahí tienen al pino, al ciprés, pino, ciprés, ¿ya? Son pocas. En cambio, las angiospermas son todo lo que ves, la cucarda, todo lo que ves, todo lo que ves a tu alrededor, la mayoría. Y son pocas las que son las gimnospermas, que se dice, tiene semillas, pero no crece un verdadero fruto, ¿no? Tipo ciprés o pino. ¿Listo? Ya, muy bien. Y lo que hemos hablado, por ejemplo, si tú vas a tu jardín por ahí, sacas una flor y tienes que diferenciar estas partes, los levantas y cuando lo ves que los órganos, todos tus órganos están cubiertos por el perianto, ese es más que seguro es una angiosperma, ¿no? Es una angiosperma. Ya, muy bien.
Buena pregunta, ¿no? Y es importante darse cuenta del contexto donde estamos y ahí aprendemos más. Ya, listo, vamos pasando entonces. Luego tienen la parte del ovario, es cierto que es complejo en el ovario, para que ingrese, por donde ingresa el polen es a través del micrópilo, ¿no? Así se dice micrópilo, y lo que hay que recordar acá, que dentro del ovario tenemos 8 núcleos, ¿ya? 8 núcleos. 3 en la parte superior que le dicen las sinérgidas y 3 en la parte inferior que le dicen las antípodas, ¿ya? Eso hay que recordar. Como sería 3 y 3, 6, faltaría 2, los dos están en el centro, ¿no? Los dos están en el centro. Si nos preguntarían en dónde está la ósfera, está en las sinérgidas, acá, ¿no? ¿Y por qué tanto quiero saber sobre la ósfera? Porque esa es la que va a fecundar, se va a fecundar para dar lugar a la semilla, ¿no? A la semilla, ¿ya? Eso es importante recordar. Especialmente cuando decimos las antípodas, esas funcionan para la nutrición de la planta, para la nutrición del embrión que está saliendo en ese momento, ¿no? Y las sinérgidas, especialmente la ósfera, sirve ya para la fecundación, ¿no? Para la fecundación. Muy bien, entonces ya tenemos esto de los posibles preguntas. Les sugiero que sigan revisando, pues, para poder acertar más en mi pregunta, ¿no? Bueno, las semillas ya la hemos visto, ¿no? La semilla cuando germina tiene dos zonas. Una se llama epicotilo y la otra es el hipocotilo. El hipocotilo, ahí le encontramos a la radícula, donde da lugar a la raíz. Y en la parte superior, en el epicotilo, encontramos a la plúmula, que va a dar lugar al tallo, al tallo. Estamos hablando de una planta, de una semilla que tiene cotiledones, ¿no? Que tiene cotiledones. Y ahí vemos monocotiledonas y dicotiledonas. En las inflorescencias, hay muchas inflorescencias. Generalmente lo que vamos a encontrar son inflorescencias. Por ejemplo, tipo el girasol. No sé si han visto ustedes el girasol, debe haber girasol también por ahí. El girasol. El girasol es un tipo capítulo. Y si ustedes van a ver ahí, hay una multitud de flores, porque cuando ustedes también ven, una vez que madura, ¿se han visto girasol o no han visto girasol? Una Sí, mediante, sí. Entonces, cuando madura, ustedes van a ver que hay cantidad de semillas. Cada semilla supone que ha habido una flor. Ahí nomás la lógica, ¿no? Cada semilla, cuando usted ya maduró esto, se ha caído los pétalos, van a ver ustedes que hay cantidad de semillas. Cada semilla ha sido. Por eso llamamos inflorescencia. Igual, cuando ustedes ven el geranio, van a ver el geranio que parece una... ¿cómo le llaman eso? Para tapar el sol. Para el sol, ¿qué le llaman? sombrilla. La sombrilla, ¿no? La sombrilla. Y quiere decir que cada uno de estos pedúnculos de las flores son iguales. Entonces hablamos del caso del girasol, ¿no? Que es una umbela. Hay umbela simple, umbela compuesta, bueno, y todas las demás. Lo cierto es que son inflorescencias. Yo les invito a leer y sugiero leer quién representa cada una de ellas, ¿no? Que sería bueno que se la graben, inflorescencias. Tenemos compuestas, tenemos especialmente también otras mixtas, por ejemplo, las más bonitas que son los gladiolos, que son un conjunto de flores, pero son mixtas, ¿no? Mixtas. Luego tienen el fruto, ya antes que se me vayan, el fruto. Para que sea fruto ha tenido que ser polinizado ese óvulo, ¿no? Entonces el polen llega al pistilo, acuérdense del pistilo, el pistilo es como si fuera el gineceo, tiene el estigma, el estilo y el ovario, ¿no? Cuando llega al aparato sexual femenino, el polen puede ser por varios mecanismos, puede ser por el aire, se llama una polinización anemófilo, cuando es por el agua, hidrófilo, cuando es por el insectos, entomófilos, y cuando es por aves, ornitófilo, ¿ya? Entonces, tenemos las diferentes formas como llega el polen al pistilo. Hay una pregunta también que ha venido sobre cuando el polen de la flor ingresa al gineceo o al pistilo de la propia flor, se dice autofecundación, que puede ser por el aire llevado o por los insectos, pero su misma flor, la flor recibe su mismo polen. Eso se llama autofecundación. Pero cuando ese polen es llevado a la otra flor de la otra planta,
entonces hablamos de una polinización cruzada, ¿no? Una polinización cruzada, porque no, ya sea por cualquiera de los medios llevado, pero no es su polen de la misma flor, sino de otra flor. Entonces hablamos de una cruzada o indirecta, ¿ya? Eso también es una pregunta que ha venido, que me acuerdo acá. Luego tenemos, es cierto que cuando ya se une tanto el gameto femenino y el masculino, es igual como en los mamíferos, pues se llama fecundación, y de ahí da lugar a la semilla, ¿no? Y no se olviden del tubo polínico. El tubo polínico se forma en el estigma, ¿no? Para dar la caída al polen. Cuando ya tenemos el fruto, la pregunta acá clásica, ¿cómo se llama lo que comemos? ¿No? En el caso de un durazno, por ejemplo, lo más carnoso en ese tipo de fruto, tenemos al mesófilo. Y la cáscara vendría a ser el hipocarpio. Lo del centro vendría a ser el mesocarpio. Y lo que está allá cerca de la semilla vendría a ser el endocarpio. Eso también hay que grabarlo, que esas son preguntas comunes. Luego tenemos, en cuanto de las preguntas de los frutos, nos dice que los frutos que se pueden abrir tipo arveja, que se abren, se llaman dehiscentes, y los frutos que quedan encerrados tipo el durazno, por ejemplo, que hemos estado viendo, se llama indehiscente. Entonces, hay frutos dehiscentes y frutos indehiscentes, ¿no? No indecentes, sino indehiscentes. Vamos entonces viendo las preguntas antes que se me vayan, yo también tengo que ingresar al otro aula. A ver, rápidamente, empecemos. La número 1, a ver, la número 1, ¿cuál le ponemos? La E. La La E, E, perfecto, ya, vamos avanzando. La número 1, la E. La número 2, muy bien. La C. La Miss. C, perfecto, 2, perfecto. La 3, la La 3, A. la A, perfecto, está bien. La 4, La C. la C será, a ver, La B. la B, el cono vegetativo, la B. La 5, La la B. 5, la Tallo, B. Miss. Muy bien, 5B, 5B. 6, La la A, la A, la A, la A. 6, la A. La 7, la 7, ahí el matico, ¿ya? La 8, entonces la 7 es la E. La 8 La también E. la E. La 9, la 9, Estambre. muy bien, la D. 9, muy bien, la D. La 10, la 10, El nabo, Miss. el nabo, perfecto. La 11, Naranja. naranja, muy bien, la A. La 12, Epicótol. epicotilo. La 12, la C, perfecto. La 13, Capa piliferia, Miss. La E. muy bien. La 13, la E. La 13, la E. Muy bien. La 14, la 15, Austorios, Miss. será Austorios, habla de raíces que emergen del agua, emergen del suelo, neumatóforos. La 15, la E. La 15, la E. La 16, La B, Miss. la B. La 16, la B. Muy bien. La 17, la 17, la B. La B. Perfecto. La 18, La C. la C. Perfecto. La 19, ¿qué han marcado? ¿Qué letra será? La B, Miss. La B. La B. 19, la B. Y la 20, La C, Miss. la C, dehiscente. Muy bien, entonces ya hemos terminado, pueden pasar, muchas gracias, su apoyo ha sido muy bueno. Ojalá que dime, te escucho. Las preguntas, la 1, la 2 y la 3, no pude anotarle. ¿Me puede La repetir? 1 E, 2 C y la 3 A. ¿Listo? ¿Ya está? Ya, profesora, muchas gracias. Listo, muy bien, vayan.